¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se construye un legado espiritual que de verdad perdura? Saben, las enseñanzas que más nos marcan, las que nos definen, casi nunca vienen de grandes discursos públicos, más bien nacen en la calma, en la intimidad del hogar. Hoy vamos a sumergirnos en cómo la fe, cuando se pasa con amor de padres a hijos, puede crear una cadena de fortaleza y propósito que simplemente no se puede romper. Pensemos en esto por un momento. ¿De verdad es posible que la convicción de una sola persona se proyecte en el tiempo? ¿Que influyan las decisiones de sus hijos y de los hijos de sus hijos y más allá? Bueno, la historia que estamos a punto de explorar nos da una respuesta increíblemente clara y luminosa a esa pregunta. Miren, en las páginas del Libro de Mormón, nos encontramos con la familia de Alma, que es un testimonio vivo de este mismo principio. Su historia familiar no es solo una lista de nombres, es, más bien, una cadena espiritual, una cadena forjada, no con metal, sino con pura convicción, una herencia de fe que se fue pasando eslabón por eslabón. Y esta herencia espiritual tiene un flujo muy claro, muy deliberado. Todo empieza con Alma, quien comparte su fe con su hijo, Alma el joven. Él, a su vez, hace lo mismo y le enseña a su propio hijo, Elamán. Y esta sagrada tradición continúa cuando Elamán le transmite esas mismas verdades eternas a sus hijos, Nefi y Elamán. Y esto, fíjense, no es casualidad, es un diseño, un patrón de devoción hecho a propósito. Y es que aquí hay una verdad súper profunda sobre cómo funcionan la memoria y la fe. Las cosas que aprendemos de niños, esas enseñanzas, no son solo ecos del pasado que se desvanecen. No, para nada. Se graban en el alma, se convierten en esa brújula interna que, casi por instinto, nos guía cuando llegamos a las encrucijadas más importantes de nuestra vida. Y aquí vemos algo asombroso. Un eco a través de las generaciones. Un mismo acto de fe que se repite. Por un lado, Alma el joven renuncia a su puesto como el juez principal de toda la nación, el famoso asiento judicial, para dedicarse de lleno a predicar. Años después, generaciones después, su bisnieto Nefi, enfrentando circunstancias muy parecidas, toma exactamente la misma decisión monumental. Para él, la enseñanza de su bisabuelo ya no era solo una historia familiar, era una convicción personal, ardiente. Pero, ¿de dónde venía toda esa fortaleza? ¿Cuál era el secreto de esa fe que no se desgastaba con el paso del tiempo? Pues era una idea muy sencilla, y a la vez la más poderosa de todas. La necesidad de tener un fundamento, una base sólida, inamovible, sobre la cual construir toda una vida. Justo aquí, en estas palabras de Elamán a sus hijos, encontramos el corazón de todo su legado. Y no era un simple consejo, ¿saben? Era una invitación a anclar su existencia entera en la roca del Redentor. Ese era su norte, su refugio seguro, la verdadera fuente de su poder. Y lo más fascinante es que esta verdad no nació con ellos. Era como un río de fe que venía fluyendo por siglos. Ya la habían testificado profetas antiguos como Nefi y Jacob, y la habían enseñado líderes justos como el rey Benjamín. Cada generación no inventaba la luz, sino que la recibía, la cuidaba y la hacía brillar aún más fuerte para la siguiente. Ahora, una fe tan profunda, tan arraigada, no se queda quieta. Se tiene que manifestar, ¿no? Se convierte en una fuerza que se puede sentir. Y la prueba más clara de esto la vemos en el poder de sus palabras. El registro sagrado es muy específico. No dice que predicaban con elocuencia o con palabras bonitas, sino con gran poder y autoridad. Y es clave entender de dónde venía esa autoridad. No era un título terrenal, nacía de una certeza espiritual absoluta, una convicción que había sido pulida por generaciones de fe. Y el fruto de ese poder es simplemente sobrecogedor. 8,000, ese es el número de personas que respondieron a su mensaje. Y no es solo un número, claro, es el testimonio real, palpable, de cómo la fe que se cultiva en la intimidad de una familia puede florecer y llegar a transformar a multitudes enteras. Así que al final, la historia de Alma y su familia deja de ser un simple relato del pasado. Se convierte en algo más, en una especie de mapa, un modelo que nos enseña cómo se construyen esos legados que el tiempo no puede borrar. Este relato nos deja principios que son eternos. Nos enseña que las palabras que se siembran en el corazón de un niño germinan y se convierten en las decisiones de un adulto. Que esas decisiones, cuando están ancladas en la fe en Cristo, tienen el poder de bendecir a familias enteras. Y que en las Escrituras encontramos, el plano maestro para construir sobre ese fundamento seguro. Historias como esta, que nos hablan de fe, de propósito, de legado, son el alma del Libro de Mormón.
Y para quienes sientan ese llamado, ese deseo de profundizar en estas aguas espirituales, el sitio portallibrodemormon.org es un lugar increíble para continuar este viaje de descubrimiento. Y al final del día, el eco de esta gran historia resuena en nuestro propio presente, nos devuelve la mirada y nos invita a reflexionar, porque frente al testimonio de Alma y su linaje, la pregunta ya no es solo para la historia, es para nosotros. ¿Qué fundamento estamos construyendo hoy? ¿Qué herencia espiritual va a perdurar más allá de nuestro tiempo?